Quería saber una cosa muy importante. ¿Puedo no usar el micrófono? ¿Me oís? ¿Hay alguien que no me oiga? Que se levante. Bueno, ahí. ¿Me entendéis? ¿Me oís todos, no? A ver. Es que no me gusta nada el micrófono, porque yo hago muchos gestos con las manos y acabo poniéndomelo más cerca, más lejos, se me oye, no se me oye, y me vuelvo loco, y encima hay esta luz que me está haciendo la vida imposible y que no sé dónde me voy a poner. Bueno, me llamo Carlos Souteirán, soy estudiante de tercero de grado en química y hoy voy a hablaros un poco, de forma distendida y sencilla, qué es un ordenador cuántico, que es una cosa que es bastante posible que muchos de vosotros no sepáis lo que es. Si lo sabéis, maravilloso. Y que puede revolucionar todo lo que hacemos en unos pocos años. Pues... nada, vamos a empezar. ¿Tenéis un puntero o algo para que pase? Método 3. Vale. A ver, me gustaría saber, ¿cuántos de vosotros tenéis un smartphone? Levantad la mano, por favor. Vale. No lo bajéis. Arriba. A ver, de todos vosotros, ¿hay alguno de vosotros que estaría dispuesto ahora a traer su smartphone aquí y que yo vea sus WhatsApp en alto? Que se quede con la mano levantada, por favor. Vale. Otra pregunta para los que no tengáis smartphone. ¿Alguno de vosotros tenéis una cuenta en el banco? ¿Una cuenta corriente? Levantad la mano, por favor. Vale. ¿Algunos de vosotros os gustaría que yo entrase y mirase lo que hay o incluso hiciese cosas con ella? Mantened la mano arriba, por favor. Vale, ¿no? Vale, pues me parece que todos estamos de acuerdo en que tenemos cosas que no nos gustaría que los demás supiesen. Y que de hecho, bueno, es bastante lógico que no nos guste que los demás anden en nuestra cuenta bancaria, con razones obvias. Entonces, hay detrás de todo esto, detrás de la protección de nuestra información, una serie de cosas de las cuales normalmente no somos conscientes. Y yo, para explicar esto, voy a intentar ilustrarlo con una pequeña historia que os voy a contar. Es la historia de mi amiga Cristina, que he puesto aquí con una C, que es una chica muy chica, en una relación, bueno, ahora mismo aquí está con el corazón, con su novio Bernardo, con el cual tiene una relación maravillosa desde hace 5 años. Lo que pasa es que Bernardo ha aparecido en su vida una persona que se llama Alicia, con la cual vamos a decir que básicamente tienen un pequeño affair. Y entonces Cristina está triste y Bernardo está con Alicia engañándola. Y entonces Cristina, que es una persona muy trabajadora, porque si no sería una historia de topicazo, es una persona muy trabajadora y se pasa las tardes trabajando para ganarse la vida, mientras Bernardo está en el bar o en casa de Alicia haciendo lo que sea que hagan en su casa. Entonces, yo que soy muy amigo de Cristina, lo que estuve pensando es, oye, ¿y qué puedo hacer yo para que esta pobre chica se dé cuenta de que su novio le está poniendo los cuernos? Se lo dije, que es el primer paso, pero claro, no me cree, porque es su novio desde hace 4 años y yo soy solamente su amiga. Entonces se me ocurrió una cosa, bueno, más o menos sencilla. Fuimos al bar. Espera, sí. A ver, no, cuidado. No funciona bien el PowerPoint, bueno, habrá que improvisar. Fuimos al bar donde Bernardo se pasa las tardes bebiendo cerveza entre que va y vuelve de la casa de Alicia. Y justo entonces estaba Bernardo a punto de mandarle un WhatsApp a Alicia en el que, bueno, básicamente le decía que iba a ir a verla. Pero claro, el bar tenía una red wifi abierta. ¿Tiene este bar una red wifi abierta? Sí, no. No. Maravilloso, es un bar seguro entonces. Porque es una cosa... No ríais. O sea, cuando nosotros nos conectamos a una red abierta, en realidad cualquier persona que tenga suficientes conocimientos y suficiente tiempo libre puede interceptar lo que nosotros mandamos. O sea que si yo ahora le mando un WhatsApp a Pablo, que es ese chico que está ahí, miradle todos para que se ponga nervioso, si lo otro es una red wifi pública, pues cualquiera puede leerlo. Lo que pasa, bueno, aquí está Cristina con su camiseta de Anonymous interceptando el mensaje de WhatsApp de Bernardo a Alicia. Lo que pasa es que cuando Cristina y yo fuimos al bar de Bernardo a interceptarlo, nos dimos cuenta de que el mensaje no tenía ningún sentido. O sea, era un montón de números que no querían decir nada. Que si en realidad Bernardo decía, oye Alicia, que voy a tu casa, lo único que salía es un número tal que así, que no sabíamos interpretar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto es una cosa que tiene muchos años que se llama criptografía. Criptografía es, aunque suene muy moderno, muy de ciencia ficción, es algo que lleva existiendo desde el tiempo de los griegos.
hay métodos de criptografía de los griegos, de los romanos, hasta pasando por las máquinas Enigma que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, que hace poco hicieron una película sobre ellas, hasta los métodos modernos que son los que vamos a ver ahora. Como curiosidad, los griegos, cuando los generales griegos se querían mandar entre sí mensajes, tenían un palo de madera, que se llama escítala, una barra de madera, y alrededor de ella enrollaban una cinta de cuero. Escribían el mensaje en esa cinta, la desenrollaban y se la enviaban a otro general. Entonces ellos lo enrollaban alrededor de otro palo que era exactamente igual y así podían leer el mensaje. Si tú lo enrollabas en otro palo que no tuviese el mismo mensaje, las letras no coincidían exactamente y el mensaje era indescifrable. Hoy en día lo que se hace es un poco distinto. Tenemos el problema de que, claro, hoy en día, como acabamos de ver ahora, casi todo el mundo tiene un móvil y tiene un WhatsApp. Y si yo le mando un mensaje a Pablo, no quiero que sea el mismo que si se lo mando a Cristina. Y que Cristina pueda leer los mensajes que le mando a Pablo. Entonces tendríamos, si hacemos esto, tendríamos que inventarnos claves para cualquier persona que nosotros le mandamos un mensaje. Esto no tiene mucho sentido. Entonces, uno de los esquemas que se han pensado para solucionar este problema es lo que se llama criptografía simétrica. Que aunque suena muy difícil, básicamente es lo mismo que enviar un mensaje a una caja con un candado. Coges una caja, Alicia le envía a Bernardo un candado del que ella tiene la llave. Entonces, si Bernardo quiere mandarle un mensaje a Alicia y que solo Alicia lo pueda leer, tiene que meter el mensaje en la caja, cerrarlo, que es muy fácil, solamente tiene que hacer clic ahí, y él ya no lo puede leer, ni nadie más, se lo envía a Alicia, y Alicia lo abre. Esto mismo es lo mismo que se hace en la mayoría de dispositivos de intercambio de información. Lo que se hace es, se busca algún método que sea muy fácil de cifrar el mensaje, pero que en cambio descifrar el mensaje sea tan difícil, requiera tanto tiempo, que sea pragmáticamente imposible de hacer en un tiempo normal. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Bueno, se hace una cosa que se llama factorización de números primos, que es una cosa que hemos hecho todos en el colegio, que son así muy raras. Hay un teorema de matemáticas, que se llama teorema fundamental de la aritmética, que dice que cualquier número entero se puede escribir como un producto de factores primos. Entonces, si nosotros cogemos un número cualquiera y vamos dividiéndolo por los números primos desde 2 hasta para adelante, los vamos sacando. Dividimos 120 entre 2 y nos da 60, entre 2 30, entre 2 15, entre 3 5 y entre 5 1. Y parece muy fácil, lo hemos hecho todo en el colegio. Seguro que lo hemos hecho todos en el colegio, vamos. O sea, es esta cosa maravillosa del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, que hicimos infinitas cosas y que pues yo nunca lo he aplicado mucho en mi vida real. Porque sé que es útil, sé que es útil, no me matéis. Claro, 120 es un número muy fácil de hacer. Ahora os iba a proponer, porque no me lo ha tapado la presentación, que si sabéis hacer lo mismo con 221, que no es un número mucho más complejo que 120, es menos del doble. Si intentáis descomponer 221, os vais a dar cuenta que si lo dividís por 2 no da un número entero, si lo dividís por 3 no da tal, y que al final tenéis que hacerlo por, no me acuerdo cuál sea, 13 y 17. Y bueno, esto ya lleva un tiempo. 120 que lo he descompuesto en 10 segundos, 221 necesito un par de minutos. Ahora, a ver si hay algún valiente que quiere subir aquí y descomponer, bueno, mierda. Maldito PowerPoint. Bueno, pues yo os iba a proponer si hay algún valiente que quería salir y descomponerme este número. Pero si hubiese algún valiente, porque siempre hay algún loco de mi talla, se atreviese a venir aquí, le diría que se sentase, porque es que es imposible que lo saque antes del próximo Conciencia, por lo menos. Porque, o sea, mirad, esto, yo para hacer este número solamente he tenido que buscar en Wikipedia números primos de Mersenne, que son una colección de números primos, y multiplicar el sexto y el séptimo, y me ha salido esto. En cambio, ir desde aquí hasta aquí llevaría mucho tiempo y sin un ordenador es pues prácticamente imposible. Entonces, si este número que tenía, ¿cuántas cifras? 10 cifras, os llevaría meses haciendo operaciones sacarlo, imaginaos con un número de 200 cifras. Es imposible. Vale, ahora venimos por la parte más interesante. Ahora vamos a hablar de cuántica. Estábamos en el bar, Cristina y yo veo el numerajo aquel y le digo, oye Cristina, que esto no tiene solución, que no podemos hacer nada, que te he molestado por nada. Y claro, ya Cristina se me iba a enfadar. Pero bueno, yo más o menos, no sé qué hago, que cuando me meto en esta clase de lío siempre se me ocurre algo para salir. Entonces le propuse, oye Cristina, mira, ¿sabes? No podemos hacer esto, pero mira, sí podemos construir algo que lo haga. Algo que pueda hacer cosas que en realidad son imposibles. Y entonces, haciéndome un poco el misterioso, le dije que nos fuésemos del bar, que fuésemos caminando hasta la Facultad de Química, que es donde yo estudio,
un sitio maravilloso, perfectamente simétrico, donde es maravillosamente fácil perderse. Y le dije, ven que mientras caminamos te voy a explicar lo que va a pasar. A ver, Cristina, ¿has oído hablar del gato de Schrödinger? ¿Cuántos habéis oído hablar algunos del gato de Schrödinger? ¿Cuántos habéis oído hablar del gato de Schrödinger, por favor? Muchos, ¿no? ¿Y cuántos de vosotros lo entendéis? Pues no lo entendéis porque si entendéis el gato de Schrödinger, no entendéis el gato de Schrödinger. O sea, esto es la primera frase que aprende uno cuando estudia cuántica es una frase de Niels Bohr que dice: si alguien después de estudiar mecánica cuántica piensa que la ha entendido, es que en realidad no ha entendido nada. Pero bueno, pongamos que entendamos. Para los que no lo habéis oído hablar de él, o los que pensáis que no lo entendéis, que tenéis razón, nadie lo entiende, yo tampoco. Es una paradoja que hizo un físico llamado Erwin Schrödinger a mediados del siglo pasado, que básicamente viene a decir esto. Las leyes de la física cuántica tienen cosas que no son muy lógicas. Si nosotros cogemos un gato y lo metemos en una caja, desde el punto de vista de la física cuántica es perfectamente posible que el gato esté vivo y muerto a la vez. Es un estado perfectamente posible. Yo tengo un gato aquí, está muerto o está vivo. Pero si sigues las leyes de la mecánica cuántica, es perfectamente posible que esté vivo y muerto a la vez. Y con dos colas. Muy importante. Pero si todo esto no os parece suficientemente raro ya, todavía tiene un añadido. Que es que si nosotros abrimos la caja, el gato va a pasar a estar vivo o estar muerto. Y no hay ninguna forma humana, ni no humana, de saber si el gato va a estar vivo o muerto. Solamente con qué probabilidad puede estar vivo o puede estar muerto. Y no, yo sé que aquí lo estáis pensando todos. No, este tío, el del pelo largo, porque normalmente digo coleta y digo de la coleta, me está intentando tangar. Me está diciendo, no, tú metes el gato vivo y lo abres y está vivo. O está muerto y está muerto. No, está vivo y muerto. Es así, hay experimentos que lo demuestran y es una de las cosas que más problemas ha causado en los últimos 100 años, básicamente. El hecho de que cuando nosotros abramos la caja y el gato pase a estar vivo o muerto es lo que se llama como colapso cuántico. Y es la base de todos los dolores de cabeza de la cuántica. Entonces yo lo que le digo a Cristina en ese momento es: mira, con nuestro ordenador, factorizar esto, descodificar el mensaje de Bernardo, no lo vamos a hacer nunca. Pero te digo, fíjate, un ordenador funciona con bits. O sea, con unos y con ceros. Eso es una corriente que pasa, y si no hay corriente, pues es 0, y si hay corriente, pues es 1. Vale. Entonces digo yo, oye, ¿y qué te parece si sustituimos? Si en vez de usar corrientes, yo voy a hacer un ordenador que funcione con gatos de Schrödinger. Bueno, yo le meto gatos de Schrödinger y saco gatos de Schrödinger. Gallinas que entran, gallinas que salen. Gatos de Schrödinger que entran, gatos de Schrödinger que salen. Entonces, un bit, como he dicho, puede ser una corriente, o sea, corriente o no corriente. Pero el gato de Schrödinger podría estar vivo y muerto a la vez. Por lo cual, si un bit puede ser 1 y 0, un gato de Schrödinger puede ser 1 y 0, no o 0. No sé si se capta el concepto. O sea, nosotros, si utilizamos un ordenador con corrientes, solamente podemos tener un posible resultado. Pero si utilizamos un ordenador cuántico, los tenemos todos. Ahora, esto es solo si usamos un gato de Schrödinger. Pensemos si yo intento coger 4 gatos de Schrödinger y los meto en serie en mi máquina de las gallinas. Entonces, estoy teniendo a la vez todas estas posibilidades, que son 16 posibilidades. O sea, que yo cojo un ordenador, enchufo corriente y estoy haciendo algo. En cambio, si enchufo gatos de Schrödinger, estoy haciendo 16 veces eso mismo en el mismo tiempo. Si ahora nosotros, en vez de usar 4, usamos más, pues estamos 2 a la n combinaciones que nosotros tenemos. Con este particular efecto, que se llama principio de superposición, podemos hacer que el ordenador funcione muchísimo más rápido. Luego hay otros efectos, entre ellos hay uno que se llama entrelazamiento cuántico, que es el que yo pensaba hablar al mismo tiempo, pero me di cuenta de que pues, me ibais a tirar muchos tomates y no está la cosa para ello. Entonces, estas particularidades, el hecho de que puedan hacer muchas cosas al mismo tiempo y los otros efectos que tienen, permiten hacer cosas que serían completamente imposibles. Una de ellas, estas operaciones se plasman en una operación matemática que se llama algoritmo de Shor, que permite romper los códigos que nosotros utilizamos. Y es sorprendente, porque si vosotros cogéis, os ponéis a echar cuentas y decís, el método que yo os hago poner el número, lo divido entre 2, entre 3, entre 5 y tal, y echéis cuentas, veis que para descomponer un número de 200 cifras necesitáis, 10 a la 15 años para descomponer un número de 200 cifras.
y que si vosotros lo hacéis con un ordenador cuántico tardáis 20 minutos. Con lo cual, pues entonces, hay una diferencia entre que Cristina se entere de que Bernardo le pone los cuernos dentro de 10 a 15 años o dentro de 20 minutos. Entonces, yo me llevé a Cristina, me llevé a Cristina a la Facultad de Química y fuimos al centro neurálgico de la facultad, la máquina de las chocobos. Esta mañana no había y fue una crisis, pero acabo de ir hace una hora y las han repuesto, así que ya, que no cunda el pánico. Entonces, en vez de tomarnos una chocobum, nos tomamos un café, bueno, ella, porque yo odio el café, que me tomo un chocolate, y entonces le empecé a decir eso que está bonito, hacer una máquina de enchufar gatos de Schrödinger y sacar gatos de Schrödinger, que cómo se plasma en la realidad, porque yo no conoce ningún gato de Schrödinger. ¿Conocéis alguno de vosotros? Yo no. Entonces, lo que le dije es, con ese café que te estás tomando, la molécula que hay dentro, que se llama cafeína, es una opción perfectamente viable de construir un ordenador cuántico. ¿Por qué? Los átomos están compuestos de electrones y núcleos. Los núcleos de esos átomos tienen una propiedad cuántica, intrínsecamente cuántica, que no se puede entender si no es con la cuántica, que se llama spin. Y además tiene, como hablamos de gato de Schrödinger, solo dos posibilidades. Puede ser positivo, que es como si estuviese vivo, y negativo, que es como si estuviese muerto. Y utilizando un aparatejo que casualmente está al lado de la máquina de café, por algo será, que se llama espectrómetro de resonancia magnética nuclear, que suena muy tal, pero en realidad es lo mismo que usamos cuando vamos al médico y nos hace una resonancia. Utilizando un cacharro de estos, y utilizando el café mismo que estaba tomándose Cristina, nosotros podemos, utilizando la técnica de resonancia magnética nuclear, con pulsos de radiofrecuencia, etc., podemos construir un ordenador cuántico. Podemos coger, por ejemplo, los 4 átomos de nitrógeno, un isótopo del nitrógeno, el nitrógeno 15 tiene esta propiedad del spin, entonces nosotros podríamos utilizar estos 4 átomos y construir un sistema de 4 bits cuánticos con él, lo que se llaman 4 qubits. Y utilizando esto, diseñando un programa de radiofrecuencia que sería como un circuito, sería lo mismo que un circuito electrónico, lo que pasa que hecho para un sistema cuántico, nosotros podríamos perfectamente factorizar un número primo. Y esto que os estoy diciendo ahora no es algo que me haya inventado yo, sino que hace escasamente 3 años, en 2012, 4 años en 2016, pero fue a finales de 2012, con esto se consiguió factorizar un número primo, 15. Bueno, no está mal, ¿no? Bueno, lo podría hacer ya más rápido, 15 entre 5, 3, entre 5, 3, entre 3, 1. Hace un año, menos de un año, hace un año y medio así, se consiguió hacer esto con un número de 5 cifras, que bueno, ya está un poco mejor. Tengo por ahí apuntado cuál es, no me acuerdo ahora, pero es 65.000 algo. Y pues claro, esto no parece muy fascinante, ¿no? Evidentemente estamos lejos de los 200 cifras que tiene. Las 200 cifras que tiene el número de la clave de Bernardo. Lo que pasa es que, bueno, esto con el tiempo se irá desarrollando y ya hay distintos proyectos de cómo se va a hacer. Entonces yo cogí a Cristina y dije, oye chica, lo siento, es que no es culpa mía, no lo han desarrollado. Yo te doy aquí la técnica, pero todavía no tenemos suficientes bits para hacer esta cosa. Y claro, pues bueno, yo tuve ahí mis problemas con Cristina, entonces lo que hicimos fue ir a buscar a Bernardo al bar cuando estaba yendo a casa de Alicia, y claro, entonces ahí ya no necesitamos ordenadores cuánticos, se dio cuenta de todo esto. El final de lo que pasa es abierto, podéis decir vosotros si le perdona o le deja o paga un tío para que me una baliza. Es un final abierto. Bueno, ahora que yo os he contado la historia, que os he contado todo mi rollo, os pregunto algo. Según lo que he dicho, todavía, bueno, podemos factorizar tal, podemos romper claves sencillitas, pero las claves con las que yo le mando las transacciones a mi banco no las podemos romper. ¿Quiere decir esto que deberíamos detener a todos los que están trabajando con ordenadores cuánticos y prohibirles que lo hagan porque son una amenaza a la seguridad pública? Pues bueno, es lo que podría parecer en principio. Y de hecho eso es lo que se pensó hace unos 10 años, que la computación cuántica se iba a cargar todo lo que es la seguridad criptográfica que existe actualmente. Y por eso desde hace 10 años se celebra un congreso anual en el cual hay gente que se dedica a pensar algoritmos, técnicas matemáticas con las cuales se puedan codificar cosas que un ordenador cuántico no pueda romper. Y ya hay unos cuantos. Por eso os digo que un ordenador cuántico no tenemos nada que temer. Aún más, para que esto tenga una conclusión bonita, me gustaría deciros que este rollazo que os he soltado sobre gatos de Schrödinger no solamente sirve para hackear el WhatsApp a tu novio, o a tu amigo, o a lo que sea. Sirve para otras muchísimas cosas que van a tener un impacto tremendo en toda nuestra vida. Uno de los problemas más importantes que tiene ahora mismo lo que es la química
como ciencia teórica, es estudiar el plegamiento de las proteínas. Es decir, nosotros si tenemos una cadena de 100.000 aminoácidos, la estructura primaria de las proteínas, no podemos saber que se va a plegar así, porque simplemente nuestros ordenadores explotan. No pueden aceptar tantos datos. En cambio, un ordenador cuántico tiene cosas pues que no... Igual que el gato de Schrödinger está vivo y muerto, el ordenador cuántico puede hacer operaciones que para un ordenador clásico son imposibles. Y permitiría resolver esto, no solo resolverlo, sino hacerlo en un tiempo bastante decente. Hoy en día, para hacer un cálculo de la estructura de una molécula normalita, se necesitan días, semanas. Esto permitiría hacer esos cálculos en segundos y cálculos como las proteínas en días. Relacionado con lo anterior, esto es, bueno, es el estado de transición de una reacción de Diels-Alder, que es una reacción química que se utiliza muchísimo para preparar numerosos fármacos. Eso es el cálculo de la estructura electrónica del estado de transición. Y este sistema nos permitiría hacer esto. ¿Qué os importa a vosotros la estructura electrónica? Decís vosotros, y os digo, maravilloso, no os importa nada. Pero esto nos permitiría que, por ejemplo, yo podría diseñar una reacción química en mi ordenador sin pisar el laboratorio. Podría empezar a meter comandos en un programa, enchufar átomos, decir tal, y decir qué es lo que quiero que pase y diseñar unas condiciones para hacerlo. Y esto sería perfectamente posible porque tendría una capacidad de cálculo para hacerlo. Más cosas. Esto es una imagen del grafeno, que es un material que ahora mismo está todo el mundo que no puede con él. Porque tiene unas promesas impresionantes, promesas de superconductividad, promesas de poder hacer pantallas que sean flexibles, promesas. Con una tecnología tan potente como esta, podríamos hacer lo que se llama materiales a medida. Que sería decir, yo quiero un material que resista balas, que se ponga rojo con la luz, que brille en la oscuridad y que, pues no sé, lo que queráis. Que al meterte en el agua se infle. Bueno, pues entonces tú esos parámetros los podrías meter en un ordenador, sacar una ecuación enorme y que te diga, oye, pues tienes que hacer esto, esto y tal. Y finalmente, y lo que a mí me parece más curioso, es que se postula que utilizando la tecnología de los ordenadores cuánticos, la computación cuántica, se podría llegar a diseñar sistemas que sean conscientes, sistemas que piensen, crear verdadera inteligencia artificial, que es un problema que hoy en día no está resuelto. Esto tiene que ver con la teoría de la computación, porque la teoría de la computación dice que todos los ordenadores que existen son una versión de un modelo abstracto de ordenador y nuestros cerebros, nuestras mentes no siguen ese modelo. Entonces es imposible construir con los conceptos clásicos un ordenador que piense. Pero con los conceptos cuánticos hay gente que cada vez teoriza más que sí sería posible hacerlo esto. Así que quizás con esto algún día podamos mantener una conversación sobre filosofía con nuestro ordenador. Igual él nos da mejores respuestas. Y bueno, ya para concluir con esto, lo que quería decir es, comentario final. Muchas veces cuando nos hablan de estas cosas, nos hablan de computación cuántica y pensamos que, bueno, que son 4 tíos metidos en su laboratorio pensando cosas y ¿para qué pagamos a estos tíos? Para que pinten cómo factorizar 15 con un ordenador cuántico. Si esto lo hago yo y lo hace mi hijo de 5 años. Bueno, todas estas cosas, todos estos desarrollos al fin y al cabo llegan de donde menos nos esperamos. La teoría cuántica mismamente surge de gente que está estudiando un problema tan estúpido como la radiación que emite un cuerpo negro cuando se calienta, o por qué el calor específico de un gas, de un sólido disminuye como lo hace cuando se baja la temperatura. Cosas que en un principio parece que no significan nada, al final pueden significar mucho, o pueden en este caso significarlo todo. Entonces me gustaría pediros que la próxima vez que vais a hablar de científicos chalados haciendo ecuaciones en su laboratorio, os acordéis de que dentro de 10 años podemos diseñar un material metiendo lo que queremos que haga en el ordenador. Y con esto termino. Muchas gracias. Yo hablo muy mal, en mi casa también hablan mal y suelto chistes muy malos, entonces queréis saber bueno, la salida de emergencia está ahí, etc. Vale, entonces, bueno, mi nombre es Pablo Álvarez Pérez, nombres, apellidos ilustres, y cursé geología aquí en Oviedo, hace ya tiempo geológico infinito,
Y he estado últimamente, estos últimos 4 años en el extranjero trabajando de geólogo de exploraciones, que a esto no aporta nada, pero bueno, es un poco mi currículum. Y una bucólica historia sobre extinciones masivas. Bucólica, ¿por qué? Vale, porque yo lo que quiero en esta charla es que pensemos 2 cosas. La primera es que el planeta en el que vivimos, que podemos pensar que siempre fue así, siempre hubo prados, siempre hubo mares, siempre hubo esas montañas, en realidad es un planeta dinámico, es un planeta que está cambiando constantemente, a veces de forma dramática. Hasta el punto de que si pudiéramos tener una máquina del tiempo, un cristal o Fringe aquí, para poder ver el planeta en 30, 60, 100, 200, 500, 4.000 millones de años, parece que veríamos un planeta completamente alienígena. Vale. Por supuesto, las extinciones masivas han... Vale, perdón, vale. Y también, segundo punto, es que estamos ahora mismo en una de ellas. ¿Vale? Se comenta entre la comunidad científica que estamos en la 6ª extinción masiva, de la que no solamente somos partícipes, sino que también somos víctimas. Entonces, que nadie se alarme, no hay por qué empezar ya a evacuar el barco, pero sí conviene crear una conciencia de ello, porque el tema es serio, mortalmente serio. Vale, entonces aquí arriba un vídeo sobre los primeros segundos del viaje de Ardo, la periodista de Pixar del dinosaurio, hablando un poco de cómo la extinción captura el imaginario colectivo e incluso la cultura popular. Vale. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente? El meteorito que mató a los dinosaurios. Vale, un cuerpo planetario no, un asteroide, perdón, de un tamaño medio, tirando pequeño, chocó contra la Tierra, queda yo mal. Vale, pero realmente el proceso es bastante más complejo. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué sabemos que chocó un asteroide contra la Tierra? Vale, esto que vemos aquí es el límite entre el Cretácico, en la era secundaria, aquí había dinosaurios, y el Paleógeno. En la terciaria ya no había dinosaurios. Y en medio de esa franja, que es como blanquita por abajo, con una roca muy finita, aquí vemos con imaginación, que es una roca granulada, bastante poco cohesiva, sin embargo arriba parecía más tabulada, son 2 rocas diferentes, y en medio de esta capa, que es muy característica con esa franja negra en medio. ¿Vale? Esta capa aparece aquí, esto bueno, creo que es en Italia, pero no pude encontrar la citación correcta, que es la más bonita que encontré, no obstante, para ver las diferentes estructuras. Esto es el País Vasco, en Zumaya, aquí se puede ver la capa, por imaginación. Esto es en Túnez, aparece un poco diferente porque está un poco más oxidada, pero también está esa franja negra, con 2 rocas muy diferentes a ambos lados, y aparece en Nueva Zelanda. Estoy tapando ya. También, es una capa que aparece en todo el mundo. Todo el mundo va a ser tránsito Cretácico-Paleógeno y tienes esta capa. Entonces, ¿qué hay en esa capa? Una vez pillamos una muestra y la analizamos con técnicas geoquímicas, es muy rica en iridio, que es un material muy escaso en la Tierra, pero relativamente abundante en los asteroides, y moléculas orgánicas llamadas fullerenos, cuyo origen no es terrestre. No me preguntéis por qué no es terrestre, porque no lo sé, y mi química orgánica es lamentable. Pero puedo citar al trabajo de Luis Walter Álvarez para decir que son de origen extraterrestre. Entonces, ¿qué evita eso? Un meteorito chocó contra la Tierra. Vamos a una reconstrucción de la Tierra durante el Cretácico, vemos que bueno, ya más o menos todo está en su sitio, África y Sudamérica tienen que separarse un poco más, Norteamérica tiene un mar interior, la India está aquí dispuesta a darse la gran hostia y levantar el Himalaya, levantando toda Europa, y Australia y Antártica todavía están unidas por un puente. Y donde se calcula que es el cráter de impacto de Chicxulub, como se llama, donde impactó el meteorito. Entonces, lo que Luis Walter Álvarez, que por si no conocía su historia, es todo un personaje, estuvo metido en el bombardero que tiró la bomba atómica sobre Hiroshima, y es de origen asturiano. Dice que el impacto del asteroide fue tan grande que levantó una nube de polvo de fragmentos del propio asteroide, fragmentos de la Tierra, que taparon el Sol durante X tiempo, provocando la extinción de vertebrados mayores, dinosaurios, otro tipo de vertebrados, especies marinas, etc. Más o menos un 75% de las especies, que es una cifra bastante respetable. Y eso provocó que los supervivientes, los mamíferos, con nosotros, pudiesen desarrollarse una vez toda esta movida pasó.
y conquistar la Tierra. Vale. Pero este hecho no es un hecho aislado a la Tierra, es un hecho que ocurre con una recurrencia alarmante. Vale, esto es a escala de los tiempos geológicos. Entonces estamos arriba, ¿vale? Y hasta aquí representa los últimos 600 millones de años de la historia de la Tierra. No se ve una mierda, así que os tengo que pedir un poco de perdón. Esta parte de aquí, que yo abarco con mis dedos, son los otros 4.000 millones de años restantes, o sea, no esta escala. Y estas son conocidas como las Big Five, las 5 grandes extinciones de la Tierra. Están los dinosaurios, Cretácico-Paleógeno, Jurásico, Triásico-Jurásico. En esta extinción se extinguieron la mayor parte de los reptiles mamíferoides, dejando únicamente 2 mamíferos primitivos que se parecían a musarañas, y los dinosaurios que también heredaron la Tierra en ese momento, o sea, ironías de la vida. Esta es conocida como la Gran Muerte, es mi favorita con diferencia, el 96% de las especies. Si queréis aproximarlo, mirad vuestro Facebook, yo tengo unos 200 amigos, quedados con 2. Vale, la extinción del Devónico Carbonífero, también y del Ordovícico Silúrico fueron bastante más suaves en comparación, pero bueno, estas son las reconocidas como grandes extinciones. Todo el registro fósil está lleno de pequeñas extinciones y casi todas por los mismos factores. Asteroide, eventos volcánicos masivos, glaciaciones, en el fondo son cambios repentinos de hábitat. Las especies no pueden adaptarse y mueren. Vale, vamos a hacer una pequeña énfasis en ese cuadrito que lleva ahí abajo, que yo llevo en mi mano. Esto es el precámbrico, que es la época más metal de la Tierra, de hecho ha inspirado un disco de black metal. Entonces estos son eventos de extinción que no se sabe exactamente cómo son, pero bueno, fueron bastante gordos como para dejar trazas, ¿vale? En esta época de la vida de la Tierra no había vida tal y como la conocemos. La vida tal y como la conocemos empezó arriba de todo esto con la gran explosión del Cámbrico. Sí que hay fósiles del Yacarano, en el que hay formas de vida, pero no son tan especializadas, no son los filos que hoy conocemos. Y también, según bajas, es más difícil estudiar las épocas porque la corteza de la Tierra se recicla constantemente. Las rocas se entierran, cambian las rocas metamórficas, se entierran más todavía, se funden, vuelven a salir en las dorsales, en los volcanes, y es muy difícil encontrar afloramientos, no digamos, del Árico, del Arcaico o del Proterozoico. Pero estos eventos son bastante grandes como para presumir que también supusieron grandes extinciones masivas. Vale. Primer mito sobre la vida en la Tierra. Tardó mogollón en formarse, mentira. Aquí hay una serie de rocas en Groenlandia llamadas la formación Isua y en ellas ya se detecta vida. No vida, no hay fósiles, porque evidentemente eran bacterias, pero se detectan trazas de elementos orgánicos que solamente podrían haber sido desarrollados por especies de bacterias o de moléculas orgánicas complejas. Vale. Inauguramos ya. Esto voy a ver muy brevemente porque la verdad es que merece una charla en sí sola. Hay un artículo en Science que ha salido esta semana pasada sobre un grupo de geoquímicos que han investigado sobre la formación de la duna, en el sentido de que sabemos que la duna es un trozo de tierra que se desgajó, supuestamente por un choque tangencial con un cuerpo similar a Marte, que estaba por ahí, ya por libre, llamado Theia. Pero lo que han descubierto estos científicos es que el choque no fue lateral, o sea, la Tierra se lo comió, literalmente. O sea, vivimos en un planeta que se ha comido otro planeta. ¿Mola o no mola? Vale. El gran evento de oxigenación, también conocido como el gran holocausto de oxigenación, es otro que mola mucho y que vamos a ver en detalle. Y Tierra Bola de Nieve también vamos a ver un poquitín en detalle porque también es otro evento que da bastante miedo. Entonces, de todos estos, ¿por cuál empezar a diseccionarlo? Evidentemente, por la Gran Muerte. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, evidentemente es un valle, ya os digo yo que es en Siberia. Se puede palpar el frío desde aquí. Tenéis un río y lo que vemos a continuación es una secuencia de rocas que es rítmica, bueno, también echando de imaginación. Aquí podemos ver una serie de rocas que parecen más tabulares, más masivas, y estas son como más granulares, más fácilmente erosionables y tal. Estos son tobas, que es el material que sale del volcán flotando, cenizillas, escorias, etc. Y estos son basaltos que representan corrientes de lava. Entonces ves que es rítmico, es todo basalto, todo basalto, todo basalto. Vale. ¿Alguna idea de cómo se llama este tipo de formaciones? No hay problema, el almirante Dracula lo sabe. Vale, se denominan traps, de sueco escalera. Y estas traps, conocidas como las traps siberianas, son inmensas. O sea, aquí está Moscú, prácticamente desde Moscú hasta el lago Baikal,
todo ese terreno es esto todo el rato. Vale, entonces ¿qué representa esto? Representa un evento volcánico masivo. No sé, olvidar todo lo que sabéis sobre volcanes, olvidar el Etna, olvidar... Eso son mariconadas. Con todo el respeto del mundo. Un evento volcánico que pudo inundar la superficie, que es 6 veces España en lava. Vale. Si no queréis echar la imaginación, no importa porque yo tengo una imagen aquí que lo resume bastante bien y un chiste malísimo también, por cierto. ¿Qué provocó esto? Provocó un cambio en la concentración de gases de la Tierra. Bajó un montón la concentración de oxígeno porque los volcanes expulsan mayormente dióxido de carbono, amoníaco, metano y vapor de agua. Caen las temperaturas, todos los muertos. Vale. Estos dos seres que están aquí conversando, que uno dice al otro, este evento es muy aburrido, y yo pregunto, ¿por qué? Pues porque no tiene atmósfera. Estos son los primeros mamíferos. Este es un terápsido, desde las patas ya están yendo hacia abajo en vez de hacia los lados. Y si tuviera la boca abierta, veríamos que tiene una dentición diferente. Vale, estos palmaron todos, casi todos en ese evento, pero son nuestros primeros ancestros, por decirlo de alguna manera. Vale, ¿qué es esto? Sí, Almirante Akbar, tú lo sabes. Vale. Vale, estas son las traps de Deccan. Es otro evento volcánico masivo parecido, que este es en la India. Recordemos que en la India... miento, estoy aquí haciendo un spoiler brutal. Estoy haciendo un spoiler muy brutal. Entonces, bueno... mierda, me he hecho un spoiler brutal. Vale, corresponden perfectamente con el tránsito Cretácico-Paleógeno que vimos antes. Vale. Hasta hace bien poco esto se consideraba como un hecho aislado, o sea, a fin de cuentas traps hay en todos los lados, pero también tiene una distribución que es enorme, ocupan casi un quinto de la India. Entonces, llega el momento del verdadero terror. Vale. ¿Tenéis pastillas para dormir hoy? Imaginaros los desastres más terribles que puede haber sobre la Tierra. Un terremoto, un volcán, un meteorito. Vale, imaginaos los tres a la vez. Vale, vais a conocer el rostro del mar. Este es un auténtico hijo de puta sin entrañas. Vale, se llama JP Morgan, igual que fondo de inversión. Y es un geólogo de la Universidad de Cambridge, ha trabajado para MIT, para Berkeley, para un montón de universidades. Y este hombre estaba un día en 2003 aburrido en su despacho, estudiando las traps de Deccan, y dijo, ¿y si, bajo determinadas circunstancias de tectónica, la Tierra pudiera generar unos magmas ricos en carbono que ascienden por el manto? Estamos a 240 kilómetros de profundidad, eso es muy profundo, mucha presión, pero llegados a este punto esos magmas, por un lado, migrasen hacia una cámara magmática, que está un poquitín más arriba, como a 150 kilómetros de profundidad, pero el CO2 se disociase, migrase hacia arriba y se acumulase en un punto de la corteza, más o menos a 80 kilómetros, que es donde empieza lo que los geólogos llamamos zona de baja velocidad, que es un punto en el que se supone que el manto está fundido, no falta que baje a la endovea. Y esa acumulación de gases llegase a un punto que rompiese la presión litostática de las rocas subyacentes y un fragmento de corteza terrestre del tamaño de España pudiera salir catapultado al espacio. Formando, bueno, por supuesto, llegaría a una órbita baja y luego la gravedad haría el resto del trabajo, generando lo que a todas veces es un autometeorito. Vale, eso es una teoría. No, miento. Una teoría es ser demasiado benévolo, son hipótesis. Pero este hombre, JP Morgan, está organizando ahora mismo una investigación muy buena, muy bien centrada, y está haciendo campañas de campo para encontrar muestras que avalen el modelo teórico de los Bernays. Por ejemplo, está organizando una expedición a Tunguska, porque supuestamente el evento Tunguska, que es famosísimo, cualquiera que ha visto Expediente X lo conoce, pudiera haber sido un amago de Bernays en Siberia, a principios del siglo. Vale, vamos a cambiar algo más alegre. Gran evento de oxigenación. Alias el gran holocausto de oxigenación. No son familiares de los culpables, son cianobacterias. Vale, pues situamos un poquitín en el tiempo, que esto era la escala pequeñita. Estamos hace 2.500 millones de años. Vale, hace 2.500 millones de años, justo antes de un periodo que se llama el oxigeniense, por lo menos Platón, todos somos súper originales, la población de cianobacterias se disparó.
Y diciendo se disparó es que empezaron a producir oxígeno a toda bufa y lo primero que hicieron es liberar el océano, que es donde habitaban, y en ese momento de la Tierra los magmas que se liberaban debajo del agua en las dorsales que empezaban a formarse aportaban gran cantidad de iones metálicos, principalmente iones de hierro, con lo cual esos mares eran rojos. Lo primero que hicieron esas hijas de puta es oxidar todo el hierro que cayó al fondo del mar, formando lo que los geólogos conocemos como Banded Iron Formations. Vale. Vemos que son rayas negras, rayas rojas, rayas blancas. Las rayas rojas y negras son hierro, básicamente. Unas en forma de hematita, porque esto es un pequeño metamorfismo, otras en forma de óxidos de hierro. Kilómetros y kilómetros de ellas. Hablamos de que en un periodo que pudo abarcar entre los 50 y 100 millones de años, todo el hierro que había en todos los océanos de la Tierra cayó. Y entonces vino lo guapo. La superficie del mar es un punto de intercambio entre la atmósfera y la hidrosfera. SO2 empezó a liberar a la atmósfera y la dio. Entonces aquí estábamos mis amigas y yo produciendo oxígeno, oxidando hierro y todo guapo, y de repente oxidamos el hierro y la dio espalda. Toda la vida de bacterias anaerobias se van a cagar. Existen algunas en los fondos oceánicos, existen algunas en puntos muy apartados, pero toda vida que dominaba la Tierra desaparece. Por ello se considera un evento de extinción. ¿Quiénes sobreviven? Las formas de vida que pudieron metabolizar el CO, el O2, perdón. O2, que somos nosotros. Vale, se forma la capa de ozono. Este es un punto muy importante para todo lo contrario. Al formarse la capa de ozono, la radiación sobre la superficie de la Tierra, evidentemente, se atenúa y las formas de vida van a poder empezar a correr. Va a tardar todavía otros 2.000 millones de años, pero bueno, es un punto. Minerales de la corteza se oxidan, esto es una putada, se acabó la pirita. Sí, conoces lo que es la pirita, que parece oro, parece un amarillo y tal. Antes había piedras de pirita tiradas por ahí, ahora ya es imposible, se oxida súper rápido. Y ahí empieza la amoníaco, bueno, los gases de la atmósfera primitiva se oxidan a los gases que tenemos hoy en día y el perder todo el metano, convertirse en CO2, el metano es un gas de efecto invernadero muy efectivo, las temperaturas caen. ¿Cuánto cae? Se forma el evento que los geólogos llamamos tierra bola de nieve porque exactamente es eso, la Tierra se congeló. ¿Cuánto? Hay muchas teorías divergentes porque en el fondo es muy difícil, ya te digo, pillar afloramientos del oxigeniense, de la acción uraniana, son rocas muy antiguas, pero se presupone que la Tierra se congeló completamente, incluso hay fuentes que dicen que hasta el fondo de los océanos. O sea, hablamos de una esterilización completa del planeta. También tengo que decir que esto es Photoshop. Tranquilos, porque si os fijáis, los continentes son los de hoy en día. España, Europa, América, etc. También otros lo llaman, en vez de Snowball Earth, Snowfluff Earth, porque supuestamente en el Ecuador había una franja que no estaba congelada. Pero bueno, esto hoy en día representaría evento de extinción. Entonces, ¿me tiene miedo? ¿Hay frío? Pues se repitió 3 veces. Y además la última, justo en el Diacariano, se supone que la extinción masiva del final del Diacariano fue lo que dio a continuación la gran explosión del Pérmico y la vida tal como la conocemos. Vale. Otro fiel. Peter Ward, que tiene un nombre supervillano y que ahora también. Este hombre teoriza, al igual que J.P. Morgan, bueno, no, teoriza al igual que J.P. Morgan, pero su teoría es que todas las extinciones masivas están causadas por descontrol bacteriano en los océanos. Nada más que apunto el nombre de la charla ahí, si alguien quiere verla, y me parece súper buena y súper terrorífica. O sea, yo no me la puedo poner más allá de las 8 porque si no esa noche no soy capaz de confiar eso. Entonces ya, llegamos al objeto de nuestro deseo, la sexta gran entidad de extinción. ¿En serio? Sí, es serio, bastante combate en su propio disco de death metal. El grupo Cattle Decapitation. Vale, pero a pesar de la broma, la cruda realidad es esta. Lo que debería ser la acumulación de especies extintas con respecto del tiempo, vemos que si esto es la que debería ser, se dispara. Y se dispara a partir de un punto muy concreto de la historia reciente, que es la Revolución Industrial. Entonces, ¿por qué? Pues porque a partir de la Revolución Industrial
sufrir una destrucción masiva de hábitats, quiere decir que nos cargamos sus casas. Contaminamos todo, eso no hace falta que lo diga yo, sabemos que hay una bolsa de plásticos flotando por el medio del Pacífico. Sobreexplotamos los recursos y aquí quiero incidir que no penséis en el petróleo, no penséis en el carbón, pensar en los suelos. Los suelos donde cultivamos son un recurso finito que tarda 1 millón de años en alcanzar su madurez. Entonces, cuando, yo qué sé, se construye un estadio de fútbol en un suelo, estás jodiendo algo que tarda 1 millón de años en formarse. No puedo evitarlo. Si alguien ve Gandhi Ashore, que no se preocupe, todos tenemos un placer culpable. A mí me encanta escuchar a Katy Perry. Y finalmente, acidificación de los océanos, que es un tema muy serio, que voy a hacer un poquito más en ello, porque aparte una muy buena amiga mía, la doctora Daniela Mella, de la Universidad Católica de Chile, está estudiando esto. Tuvo la gentileza de explicármelo un día con marionetas. Entonces, extraemos combustibles fósiles, los quemamos, sale CO2 a la atmósfera. Y ese CO2, al contrario que un elemento de oxigenación, entra dentro del mar y no solamente acidifica el mar, sino que interrumpe el proceso del ciclo del carbono. Y los organismos que utilizan carbono para generar conchas pierden este CO3 y pasa al proceso de acidificación. O sea, tiene dos factores. Por un lado, hace el agua más ácida y por otro lado, jode a los moluscos que alivian la concentración de CO2 en el agua. O sea, es como decirte, estás yendo cuesta abajo en el coche hacia un precipicio y estás arrancando el freno. Es muy serio. Y cuando pienses en que se extinguen, no pienses en los monetes, no pienses en los osos polares, pensar en estos. Porque si estos mueren, morimos todos. Joder, cómo sonaba. Esto es un cocodrilo fórido, es una alga con caparazón calcáreo, precioso, por cierto, son muy estéticas. Son muy buenas captando CO2 del agua y convirtiéndolo en carbonato cálcico. Pesan mucho, como cual se hunden rápidamente, lo fijan rápidamente al fondo del mar, pero son muy sensibles a cambios de acidez en el medio. Entonces ahora mismo las poblaciones de cocodrilofóridos están cayendo en todo el mundo. En el momento en el que desaparezcan, este CO2 que está entrando en el agua, la rapidez con la que se acidifica el océano se va a multiplicar. Y ahí va a ser como ya arrancaste el freno, te fuiste por el río y sigues acelerando. Entonces, cuando penséis en especies que se extinguen, pensad en estas. Porque estas son las que regulan la química del planeta. Vale. Y llegando al final, quiero convertir estos últimos minutos en un brainstorming. ¿Qué podemos hacer? Porque yo me niego a resignarme a morir en este polvorín. Vale. ¿Qué podemos hacer? Hubo una cumbre en París el otro día y se habló de muchas cosas de estas, pero ese tipo de eventos nacen muertos. O sea, nadie va, las petroleras no van a dejar de producir petróleo. Somos nosotros que tenemos que aportar ideas. Acabas de decir que parte de lo que hacen estos bichos es que el carbonato cálcico colabora en la eliminación del CO2. Captan CO2 y lo fijan al fondo marino. Y aparte generan oxígeno, o sea, porque son parientes de las otras. El carbonato cálcico por todas partes, no lo podemos llevar para allí y usarlo. No es tan sencillo. No puedes tirar carbonato cálcico al océano y alimentarlo, o sea, ahí se pone en el rollo. No. Pero mira, por ejemplo, un rollo que nunca se menciona en temas de ecología, jamás se menciona. Reducir la población de la Tierra por métodos no convencionales. Los convencionales los conocemos todos: guerras, hambre, peste. Reducir la población. Un país tan sumamente apestoso como es Irán lo consiguió. Durante, creo que hace 2 décadas, consiguieron reducir la población del país de forma natural. A base de dar a las mujeres el control sobre sus ciclos reproductivos. Esto es, anticonceptivos gratis, aborto libre gratuito y que dejen de joder. Vale, Irán puede ser un país muy imperfecto y de hecho estas mismas medidas que ellos mismos propusieron ahora las están revirtiendo otra vez. Reducir la población de medios no convencionales. ¿Alguien más tiene otra idea?
Una cosa, ¿eso no está pasando precisamente aquí en Asturias, que muere más gente de la que nace? ¿Cómo? ¿Eso aquí en Asturias no pasa ya, que muere más gente Sí, de la pero que nace? Asturias no son una muestra representativa. Quiero decir, porque fui a China, salí un martes por la noche, estaba lleno, yo pregunté cómo puede estar lleno, y el chino que venía conmigo me dijo, tío, son 1.100 millones de chinos. Si sé cómo los chinos salen martes noche, son muchos chinos salen martes noche. Entonces no tienes, o sea, otros países están aumentando su población brutalmente, aunque nuestra población se envejezca. O sea que hay que ir más allá, hay que ir más allá. Quizá a lo mejor aumentar las superficies verdes, por lo menos cerca de las grandes ciudades, sobre todo para no cargar mucho el peso sobre esos organismos que alcalinizan los mares y para que haya más peso del intercambio gaseoso en las... Fantástica idea, aumentar áreas verdes, incluso dentro de las ciudades. Parece mentira, pero si tuviésemos un jardín en las azoteas de los edificios, se aliviaría un montón la carga de carbono que está en las ciudades. ¿Y hay ciudades que practican? Sí, hay ciudades que practican, pero no es suficientes. Pues yo vengo de vivir en Santiago de Chile y te digo yo que es un infierno. Yo tenía escuchado una cosa que se está haciendo un estudio tecnológico ahora mismo y era que se pensaba, o sea, se ha creado un árbol que puede hacer que la corteza y toda la parte vascular del árbol que cree luz, o sea, un árbol bioluminiscente. Y se quieren implantar en algunas ciudades, cambiar todas las farolas, toda la iluminación por esos organismos, para aparte reducir el CO2. De hecho, hay tanques de algas bioluminiscentes que producen una burrada de oxígeno y también generan luz. Vale. Hay que tener un poquito de cuidado, el oxígeno hay que recordar que es un veneno. Una sobreconcentración de oxígeno y también la gente... Vale. Una muy obvia. Abandonar el carbón y el petróleo y el gas natural y todos los hidrocarburos. Ya. O sea, ya. Ayer. Vale, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Pero de nuevo, o sea, yo aquí veo mucho talento joven, en el futuro vais a ser los que vais a tener que sufrir esto. Yo os hablo como si tuviese 40 años, no por Dios. Vale, ¿ideas? De nuevo, Dispara. repartir la población terrestre en todo el territorio y evitar las aglomeraciones. Súper buena idea. Soy un químico, James Lovelock, no sé si lo conoces, es la hipótesis de Gaia. Él razona que hay que dividir la Tierra en 3 zonas. Una zona habitable, una zona cultivable y una zona salvaje. Y así pues, repartir la población para que ninguna esté concentrada. Vale, ahora eso. A la gente le vas a decir que dónde tiene que vivir, pero es una buena idea, es una buena idea. Claro, O sea, es que, viable. como todas es más fácil decirlas que hacerlas. Pero crear la conciencia es el modo de que en el futuro se consiga hacer. ¿Ideas? ¿Habéis avanzado la peña? Nah, hay muchas. No tenéis por qué pensarlas ahora, pensar que sobre todo, por encima de todas, crear conciencia científica. Porque estos problemas no se van a solucionar ni por buenas intenciones, ni por campañas publicitarias, ni por donaciones. Buenas ideas, mucha ciencia y mucha divulgación, porque la gente no sabe que está pasando esto. Quiero decirte, la industria de la publicidad en Estados Unidos se dedica tanto a venderte playeros como a desmentir el cambio climático, y es un error tremendo. Entonces... inteligente, para empezar, es una pseudociencia, como si no hubiese muchas en el mundo hoy en día. Y como toda buena pseudociencia, tiene argumentos científicos, parece que es ciencia, habla de ciencia, pero no es ciencia. No reúne los requisitos necesarios que tiene que tener una teoría científica para ser eso, teoría científica. Y más o menos se resume en un antiguo dicho de ya 1802 o por ahí, que es el argumento del relojero. Que dice algo como esto. Que viendo un reloj, el complejo mecanismo de un reloj con las manecillas, con los solenoides y todo esto bien dispuesto entre sí, no hay duda que hubo una mente pensante que lo diseñó y lo creó. Y dicen, con cuánta más razón, algo mucho más complejo como un ser humano, un ser vivo en general, requiere de un diseñador inteligente. Como veis, esto es fundamentalmente un argumento religioso. De hecho aquí os pongo un texto bíblico.
Y me diré, jo, qué coñazo, este tío viene a hablar de religión. A ver, voy a intentar ser lo más breve en este tema, pero tengo que hacerlo para poneros un poco en contexto porque básicamente es eso. Es religión sin mencionar la palabra Dios y apelando a la ciencia, ¿vale? Lo que quieren la mayoría de estos grupos, bueno, primeramente, lo que hace el diseño inteligente es hablar en tres zonas o ámbitos de la ciencia, ¿vale? Que es la astrofísica, la probabilidad y la biología. Pero, como os he dicho, no se requiere tener un conocimiento avanzado en estas áreas porque fundamentalmente lo que usan son argumentos filosóficos, falacias lógicas para intentar desmentir varias cosas. Primero, la evolución de las especies y la teoría que la explica. Luego, otra teoría completamente distinta que no tiene nada que ver, identifican como si fuese lo mismo, que es la biogénesis. Incluso algunos meten aquí en el mismo cajón desastre el Big Bang, la formación del universo por el Big Bang. En fin, luego también intentan descalificar esto como si se tratase de una simple teoría. Dicen ellos, ¿es solo una teoría? No, o sea, una cosa es teoría en un ámbito coloquial, lo que usamos cuando hablamos de tú a tú, utilizamos la palabra teoría, y otra cosa es teoría en el ámbito científico, que son dos cosas completamente distintas. Bueno, en general quieren negar estas cosas, pero en particular lo que quieren negar es la macroevolución. ¿Qué es esto de la macroevolución? O lo que dice la macroevolución es la acumulación de varios cambios evolutivos o varios cambios en nuestro material genético en dos poblaciones distintas para que se puedan considerar dos especies distintas, al contrario que la microevolución, que son la acumulación de pequeños cambios genéticos en la estructura genética. ¿Qué pasa? Que según la teoría sintética de la evolución, los mismos mecanismos de la microevolución son los mismos de la macroevolución, solo diferenciándose en tiempo y en escala. ¿Qué es esto de la escala? Pues básicamente es el tiempo geológico. Como ya nos explicó un poco el compañero antes en geología, hay procesos científicos que se explican en una escala de millones de años. Tenemos, por ejemplo, la deriva continental y la teoría que la explica, que es la tectónica de placas. Lo que quiero llegar con este ejemplo es que algo no sea observable a ojo humano no quiere decir que no se esté produciendo en general. En realidad, quiero decir. Y bueno, aquí tendría que hablar un poco de cómo llegó a dar una primera teoría, la primera teoría de la evolución, pero no es el objetivo, me voy a centrar solamente en esta pseudociencia y ya está. Bueno, fundamentalmente surgió, por la redundancia, de un grupo de personas que son los fundamentalistas. Hay diversos tipos de fundamentalismo, que es el fundamentalismo político, el religioso, tienen varias características en común, ¿vale? Como es tener una autoridad máxima, una idea, un ideal, un texto, que ellos creen que es, pues eso, la autoridad máxima, y a partir de lo cual no se razona. Es decir, si algo va en contra de esa autoridad máxima, diametralmente es falso. Y bueno, otras características que pueden tener es el poder interpretar esto de forma literal. Y tiene sus orígenes, voy a ser muy rápido con esto, porque el diseño inteligente surgió del fundamentalismo religioso, en específico del cristiano, aunque también se utiliza hoy en día por grupos musulmanes y judíos. Pero bueno, básicamente surgió a partir de la Reforma Protestante, en la que se establecieron 5 principios o fundamentos, de ahí viene el nombre, fundamentalistas, y que luego la Iglesia presbiteriana reformó, como sigue a continuación, en la que vemos aquí que esto ya es lo que comentaba antes, que identifica su autoridad máxima como la Biblia, y a partir de la cual todo lo que esté en contradicción con esta pues es simple y llanamente falso. Y finalmente el Congreso Mundial de Fundamentalistas, que se hacen llamar así todo, con mucho honor para ellos, considera que todo fundamentalista es aquel que cumple estos requisitos, en el que por primera vez podemos ver el literalismo. Alguien puede pensar, bueno, ¿y todo esto para qué? O sea, no veo donde hay una incoherencia, no veo donde hay ningún problema. Pues en realidad lo hay, no me lo estoy inventando. Como su libro y su autoridad máxima es la Biblia, y esto es común para las 3 religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, en el Antiguo Testamento dice esto, que los seres vivos, y en especial los seres humanos, somos creados directamente por Dios. Vale, si lees esto literalmente, hay una contradicción, es obvio, con independencia de cómo leas los capítulos anteriores del Génesis, ¿vale? Porque cada religión tiene su forma de interpretar el Génesis 1. Si interpretas literalmente el Génesis 2,
militas, por tanto, contra el hecho evolutivo y contra la teoría de la evolución, y eso te convierte en creacionista. En fin, bueno, estas son unas de las agencias creacionistas que tienen bastante importancia y peso hoy en día en la sociedad. Por ejemplo, esta da conferencias en alguna otra universidad europea, como es la de Cambridge, y el diseño inteligente específicamente surgió de esta, que además es un think tank del Partido Republicano de Estados Unidos. Y bueno, hablar del creacionismo es otra historia completamente distinta, tiene sus orígenes incluso desde la Edad Media, pero bueno, os comento que hasta hace bien poco, hasta que apareció Darwin con su teoría, más o menos todo el mundo pensaba así, porque es que no había otra cosa que pensar. Y lo que hicieron muchos filósofos de la Edad Media era simplemente darle un toque filosófico a lo que todo el mundo pensaba. Y después la evolución del creacionismo, que repito es la militancia contra el hecho evolutivo, se debió a la expansión de las tres religiones principales a lo largo de la historia. Aunque sí luego hubo un periodo, durante el Renacimiento, que el creacionismo se utilizaba más bien en un contexto completamente y diametralmente distinto, que era el artístico, el arte. ¿Y hoy en día cómo está la cosa? Pues hay varios tipos de creacionismo. Y aquí es lo que a mí me parece importante, por lo que os he tenido que dar esta breve chapa de historia. Hay dos tipos de creacionismo: el creacionismo de la Tierra joven y el creacionismo de la Tierra antigua. ¿Qué pasa? El 47% de los estadounidenses creen en esto. Literalmente, o sea, puedes decir, pues son muy anticientíficos, pues sí, en realidad yo creo que hay una inconexión muy grave entre lo que viene siendo la ciencia y la sociedad en general. Por eso me parece tan importante estas charlas, que son de divulgación científica. Y bueno, básicamente, ¿qué creen? Pues su interpretación del Génesis 1, no del Génesis 2, les lleva a pensar que los días creativos equivalen a periodos de 1000 años. Por lo tanto, la Tierra tendría menos de 10.000 años, entrando en conflicto directo con la geología moderna. Y aquí una de las agencias creacionistas, que bueno, un miembro de esta agencia, que es Answers in Genesis, Ken Ham, financió una cosa tan curiosa que es el Museo de la Creación en Estados Unidos. Y allí podéis encontrar lindetas tan curiosas como estas, en las que se intenta defender que los dinosaurios y los seres humanos convivimos durante un periodo de tiempo, que entraron en el arca de Noé, y por ejemplo aquí dicen que todos eran herbívoros. Y bueno, este es uno de los souvenirs que regalan, ¿vale? Muy curioso. Y luego está la nueva versión, que sigue siendo creacionismo por lo que dije antes, simplemente niega la evolución. Y aquí esto ya no es tan dogmático como el anterior, ¿vale? Admiten la edad geológica de la Tierra, que es 4.600 millones de años, pero admiten que la vida y las especies, tal como las conocemos hoy en día, que es lo importante, surgieron de golpe por mediación de un ser inteligente. Es decir, que unas especies no derivan de otras. Simplemente un ser las creó tal y como las conocemos hoy en día. Y aquí entra pues, la nueva versión del creacionismo de la Tierra antigua, que es el diseño inteligente. Finalmente, bueno, lo que os decía, este fue el que dijo lo del argumento del relojero, William Paley, en 1802. Y por aquel entonces, como os había dicho, toda la sociedad creía esto, más o menos a lo largo de todo el mundo, ¿vale? Hasta que llegó Darwin, al final de este siglo, y en el que por primera vez la aparición de las especies y del ser humano ya no requería de una explicación sobrenatural. Era la propia naturaleza la que se encargaba de esto. Como podéis suponer, esto fue un boom, vamos, se supuso una revolución por aquel entonces en la sociedad. Y el propio Darwin llamaba a sus detractores creacionistas. Uno de ellos, en 1929, es algo que hoy día puede ser un poco paradójico, porque era biólogo y además era un cristiano protestante, por tanto creacionista. Hoy día sí sería paradójico, era un adventista del séptimo día. Y en su libro lo que intentó hacer más bien era conciliar sus creencias personales con el método científico. Una cosa que en mi opinión es lo que, bueno, no mi opinión, no, fue lo que dio lugar a la mayoría de los revuelos en el mundo científico por aquel entonces. Tanto es así que se llevó incluso a juicio el creacionismo. Hasta 1925 estaba prohibido enseñar la evolución en las escuelas. O sea, era una cosa que nos puede parecer un poco extraña, pero sí, era así. De hecho, en este juicio, el juicio del mono, se condenó a este profesor por enseñarla en las escuelas de ciencia, ¿vale?
Y bueno, hubo un otro homenaje como una película y algún otro homenaje a los Simpsons también. Y bueno, se llevó más veces el creacionismo a juicio y bueno, este fue un caso con particular interés porque supuso un duro revés para los creacionistas, ya que se estableció que no se podía enseñar porque no era ciencia, las clases de ciencia por supuesto, y participaron importantes científicos como los que tenemos aquí. Pues si no lo conocéis, este es Stephen Jay Gould, muy importante paleontólogo, y este es Francisco Laya, el presidente de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que para todo aquel que no lo sepa, es el editor de nada más y nada menos que la revista Science, ¿vale? Y en uno de sus libros, con este título, Darwin y el diseño inteligente, expone que la evolución y el catolicismo no tienen por qué ser incompatibles. Con lo que es incompatible la evolución es con el creacionismo y, por tanto, con todas aquellas religiones que lo promuevan. Entre ellas la mayoría de los protestantes. Y nada, este fue otro juicio que tuvo lugar en Estados Unidos en el que también supuso un duro revés para los creacionistas. ¿Qué pensaron entonces? Pues que tenían que cambiar de estrategia, y más y menos. Si no funcionaba eso, pues había que pensar en otra cosa. Y ahí es donde entra en lugar este tío, Philip Johnson, que es el padre del diseño inteligente. Básicamente lo que proponía, bueno, lo que decía era que una de estas asociaciones que os comenté antes, el Institute for Creation Research, que era creacionista de la Tierra Joven, lo que hacía era perjudicar la causa creacionista. ¿Por qué? Porque daban la impresión de dogmáticos, como si no lo fuesen. En fin, y que lo que había que hacer era cambiar de disyuntiva. Dejar de hablar del Génesis, de Adán, de Eva, de Noé, de todo esto, y intentar meter la idea de Dios sin mencionarlo en las escuelas. Por lo tanto, según él, que por cierto era abogado, no sé qué tengo abogado hablando de temas científicos, bueno, puede hablar claramente, pero para intentar meterlo en las clases de ciencias, pues, en fin. Y lo que él decía es que había que dejar de hablar de una ciencia secular que era la que había, bueno, la que es el mecanismo natural de la ciencia que se tiene hoy en día para operar, que es el naturalismo científico, para dar cabida a una ciencia teísta. En fin, lo que pensó fue que ¿por qué no hacer ver que era al revés, que los dogmáticos no eran los creacionistas, sino los biólogos, que habían convertido el evolucionismo en una nueva ciencia atea, o sea, una nueva religión atea. Un poco incoherente, ¿no? Pero bueno, se le fue un poco la pinza a este señor. Lo que dijo, básicamente, pues, era esto y... ¿qué más? Nada más en el sentido. Bueno, sí, que aquí cualquier científico estará de acuerdo en que si se deja entrar el dominio de lo sobrenatural en el ámbito científico a la hora de hacer cualquier investigación seria, un dominio sobrenatural en el que nada es investigable porque no está sujeto a las leyes del cambio, esto puede suponer directamente la destrucción del método científico. No se puede hacer ninguna investigación seria. Os pongo, por ejemplo, yo qué sé, si tenemos que investigar algún fenómeno, podemos decir, no, pues aquí vinieron los extraterrestres, o vino Dios, o vino, yo qué sé, el monstruo del espagueti volador y cambió las pruebas. Se puede pensar un montón de cosas, pero las investigaciones serias en su lugar y la religión en su lugar. Son lugares completamente distintos. Y bueno, aunque se le considera el padre del diseño inteligente, hubo otros científicos que fueron los que por primera vez empezaron a acuñar este término. De hecho, estos científicos son doctores, sí, pero están afiliados al Discovery Institute. Y bueno, muchos de ellos están en instituciones claramente evangélicas, protestantes. Y bueno, uno de ellos fue el que vio el término y dijo, o sea, lo vio de un científico de la NASA, perdón, y dijo, meca, es justo lo que necesito, un buen término de ingeniería. Y en las progresivas ediciones de su libro, de Pandas and People, fue cambiando el término creacionismo y creacionistas por diseño inteligente, metiendo alguna rata un poco curiosa como defensores del diseñoistas. Pero bueno, en fin, hay muchos científicos de la talla de doctores en matemáticas y otros ramas de la ciencia que defienden estas teorías, pero la mayoría de ellos están afiliados a una de estas asociaciones creacionistas, ¿vale? ¿Y qué es? Entro ya más en materia. Pues es la propuesta, que no es teoría científica, de que la vida ha sido creada por una mente con los medios y estructuras precisas para crearla tal y como la conocemos hoy. Es decir, una mente creó la vida tal y como es, como si se tratase de piezas de un puzzle, ¿vale? Claro, como veis, no menciono la palabra Dios,
Y dentro de esta mente inteligente pues cabe pensar pues desde Cthulhu a cualquier cosa que os podáis imaginar, ¿vale? Pero bueno, sabiendo de dónde son, yo tengo mis serias dudas de que cuando hagan sus oraciones se refieran a Cthulhu o a un extraterrestre, ¿vale? Y uno de ellos, pues William Dembski, que por cierto es matemático, propuso esto, la inferencia del diseño. ¿Qué es? Pues dijo que hay que concluir que algo está diseñado cuando, uno, no se puede explicar con nuestro conocimiento actual de las ciencias en ese tema, y dos, cuando no es producido por un incidente accidental o aleatorio de las mismas leyes de la naturaleza. Básicamente es atribuirse la razón por defecto. Como veis, estos son básicamente falacias lógicas. No es que entren de lleno a hablar de matemáticas, que también lo hace, desgraciadamente. Y bueno, en este caso lo que hace es el argumento ad ignorantia, es decir, o apelar al desconocimiento en alguna materia para concluir que, como no se sabe, pues él tiene la razón, en este caso, que algo está diseñado. O, por ejemplo, el hombre de paja, que esto es muy común en todos ellos y es el punto base, que es identificar la evolución como un proceso azaroso, ¿vale? Como si fuese pura y única y exclusivamente azar. ¿Qué pasa? Con el tema de la biogénesis, bueno, es otra cosa, y con el tema de la biogénesis es otra cosa, pero en la evolución de las especies, en la especiación, el proceso no es para nada azaroso. Como sabéis, la selección natural actúa a modo de filtro, establece una criba entre los organismos que heredan las mutaciones ventajosas de las que no. De tal forma que esa criba permite que los organismos con ventajas, que heredan esas ventajas, puedan acumularse en la población. En el momento en el que un proceso tiene un filtro, por así decirlo, deja de ser azaroso para nada, vamos, no es para nada azaroso. Porque tampoco podemos concluir que tenga un objetivo. Y bueno, los tres puntos de diseño inteligente son la complejidad irreducible, la complejidad especificada y el universo bien afinado. Este punto de la complejidad irreducible básicamente es el núcleo del diseño inteligente. Se puede identificar casi diseño inteligente con complejidad irreducible. ¿Quién lo propone? ¿Qué es lo que dice? Pues lo propuso se llama Michael B., que es un bioquímico, también afiliado a una de estas organizaciones religiosas, y básicamente lo que hizo fue llevar los argumentos de William Paley, que era el del relojero, a su campo de estudio. Como es bioquímico, pues lo llevó a la bioquímica. Y su punto es ese que vemos arriba, que es establecer lo que él llama un sistema irreduciblemente complejo. ¿Qué es esto? Bueno, cambió varias veces de definición, por algo será, pero antiguamente lo que decía es que una estructura que se compone de diversas partes, si suprimimos una de esas partes, la estructura perdería la funcionalidad completamente, y por lo tanto alguien tuvo que ponerlas de esa forma, como si se tratase de ladrillos construyendo una casa, ¿vale? Y luego, al final, la última versión de un sistema irreduciblemente complejo fue el nivel más sencillo en el que puede funcionar un sistema. Incluso, para que nos lo entendamos un poquitín, un ejemplo de una ratonera. Una ratonera, bueno, es esto, como bien sabéis, funciona con diversas partes interactuando entre sí. Según él, si quitamos alguna de las partes, como el muelle o la villa, pues la ratonera perdería la función, toda su función, y por lo tanto tenemos que concluir que alguien lo hizo de esa forma. ¿Qué pasa? Aquí hay dos errores que yo veo. Básicamente que no se da cuenta que estas estructuras pueden estar en otras estructuras, para la redundancia, con otro tipo de función, como la villa, por ejemplo, o una puerta. Y además, lo clásico de ellos, que es, los creacionistas, que es hacer una analogía entre materia inanimada y materia viva, cuando no seguimos las mismas leyes. La materia viva, por ejemplo, los seres vivos pueden producir descendencia, varían y pueden transmitir esa variación a la descendencia, cosa que la materia inanimada no. O sea, una ratonera no puede producir ratoneritas, por así decirlo, y un reloj no puede producir relojitos. Bueno, pues también os tengo que comentar que la mayor parte de las religiones que promueven el diseño inteligente utilizan este punto porque es el más intuitivo, pero ya fuera del ámbito subcelular, que era el de Michael B., sino en cualquier mecanismo o estructura biológica. A ver, aquí cualquier biólogo, de aquí, o biotecnólogo, bioquímico, podrá también estar de acuerdo conmigo en que hay mucha complejidad en la naturaleza, en los seres vivos per se, pero esto no quiere decir que precisamente esta complejidad se deba a que alguien lo puso así exactamente. Se me ocurre, por ejemplo, poner el ejemplo de un ecosistema, ¿vale? Un ecosistema también podemos entenderlo como un sistema irreduciblemente complejo. ¿Por qué?
porque se basa en un hábitat con una cadena trófica. En la cadena trófica hay distintas especies que están interactuando entre sí y con varias relaciones como puede ser la predación, etc. ¿Qué pasa? ¿Y qué se ha visto? Que si en estas cadenas tróficas puedes eliminar, a veces se elimina una de estos componentes, que es una especie, eso puede llevar a la destrucción del ecosistema entero. Y ya ha pasado muchas veces, no sería la primera vez. Pero por esto no podemos inducir que alguien cogió a las especies y las expuso tal cual ahí. Y en fin, puso varios ejemplos básicos, sobre todo a nivel subcelular, Michael B. Voy a centrarme en dos de ellos y otro que dejo en el siguiente lado. Uno de ellos es el flagelo bacteriano, que para todo aquel que no lo sepa, es esta estructura que tenemos aquí. Y nada, os digo que confiere a las células que lo tienen una ventaja selectiva brutal. ¿Por qué? Porque es una especie de rotor que lo que hace es proporcionar una velocidad de giro al filamento. De tal forma que las células que lo posean tienen una mayor velocidad que las que no. Pues de nuevo, los argumentos de Michael B. Estas son las proteínas de la base del flagelo. Y dice que si eliminamos alguna de ellas, pues perdería la función por completo, ¿no? Vale, también dijo esto, que en la estructura bioquímica, que sería el flagelo en este caso, tiene función, vale, y por eso puede ser objeto de la selección natural. Pero las partes de la estructura no tendrían función. Hacer un sistema irreduciblemente complejo, y la selección natural no podría trabajar sobre ellas. Sin embargo, si seguimos las tesis evolucionistas, podemos esperar encontrarnos componentes o relación de estos componentes con funciones o bien completamente distintas o con la misma función pero menos eficiente, que eso ya se encuentra a muchos niveles, se dio muchas veces a lo largo de la evolución. Pues hacemos la prueba del algodón. Si la complejidad irreducible fuese cierta, perdón, que no se ve muy bien, las partes por separado no tendrían ninguna función. Sin embargo, si las tesis evolucionistas fuesen correctas, las distintas partes podrían tener otra función. ¿Y qué encontramos en el caso del flagelo bacteriano? Pues esto, una estructura que es increíblemente análoga, que es el complejo de selección número 3, también llamado gisoma, que lo tienen unas bacterias como es Salmonella, que sirve a modo de, para que nos entendamos un poco, jeringuilla molecular, ¿vale? Que lo que hace es expulsar las toxinas fuera de la célula e infectar a la célula huésped. Como vemos, las proteínas de la base son increíblemente homólogas y en algún caso, pues, extremadamente similares. Y otro de los argumentos que puso, bueno, de los ejemplos que puso es el sistema de coagulación de la sangre, que aparte de que hay una enorme bibliografía hablando de este tema, parece que la quiso ignorar por completo, no lo sé. También podemos decir que fue muy desafortunado poner este ejemplo. Luego os voy a explicar, ahora mismo os voy a explicar por qué. A ver, esto que veis aquí, no os asustéis, es una cascada metabólica, ¿vale? No voy a entrar a hablaros específicamente de lo que es la cascada de coagulación de la sangre, pero os voy a decir que el paso final, cuando tenemos una herida en un vaso sanguíneo, es taparla con una proteína que es la fibrina, esta que tenemos aquí, ¿vale? Con lo cual, esta cascada metabólica de reacciones está encaminada a la producción de fibrina y el coágulo de fibrina, ¿vale? Su punto es este, a ver cómo digo yo hoy, madre mía. Bueno, que el factor 12, el factor de Hagemann, bueno, que esta estructura es irreduciblemente compleja porque si quitamos aquel factor, la cascada de coagulación desaparecería, no tendría esa función. Y para que veáis lo complejo que es esta. No voy a entrar en detalles, veis que hay muchas interrelaciones entre componentes y el factor 12 lo tenemos aquí, ¿no? Fue desafortunado al poner este ejemplo, porque tal como cabría esperarse, encontramos otros modelos moleculares en seres vivos, de hecho en vertebrados marinos como delfines, en los que no se encuentra el factor 12 y sin embargo sigue una funcionalidad muy parecida a la que hay en los seres humanos. Y además, en humanos hay una enfermedad que es la deficiencia en el factor 12 que es casi asintomática, es decir, lo que produce es un retraso en la coagulación. Con lo cual este ejemplo fue bastante desafortunado. Y el último, que no voy a entrar a hablar de él, es el del ojo, que ya fue el del que habló William Paley. Como podéis ver aquí es una estructura también complejísima, según él, y bueno, ¿para qué mentir? Nos parece una obra de arte, ¿no? Pero bueno, os comento que ya hay bastante bibliografía hablando del ojo humano. De hecho, si queréis, podéis verlo en un documental
de una serie que os aconsejo mucho, que se llama Cosmos, la nueva serie de Cosmos, que es de Neil deGrasse Tyson, que es muy buena, por cierto. Y ahí está lo que diría un creacionista, más o menos. Diría, si vas a admitir la teoría de la evolución, tendrás que admitir que el ojo evolucionaba dualmente. Dime, ¿tu teoría tendría medio ojo? Bueno, esto parece que lo que dicen, o lo que parecen entender, es, bueno, no entienden los mecanismos evolutivos directamente, porque encontramos diversas estructuras mucho más simples, con otros componentes que cumplen la función de un ojo, que es ni más ni menos que ser un fotorreceptor. Desde lentes muy rudimentarias, por ejemplo anélidos, hasta lentes ya un poco más complicadas como la de los peces y finalmente la de los mamíferos. Os dejo ese vídeo para que os explique la curiosidad y si queréis lo miréis. Y nada, luego también está lo que se llama la objeción de andamio, que bueno, más o menos dice algo como esto, que una cúpula, una bóveda de una iglesia se puede considerar una estructura también irreduciblemente compleja. ¿Por qué? Porque depende de cómo sea, si se eliminase un ladrillo o un componente, pues se nos podría venir abajo entera, ¿no? Igual que el ecosistema, hay muchos ejemplos de la complejidad irreducible. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede formar entonces? Pues nada, por la adición de una estructura, en este caso un andamio, que aunque al principio era funcional, una vez que se acabó de hacerse esta estructura, pues se convirtió en inútil y acabó por desaparecer. Con la evolución pasa lo mismo. Hay muchas estructuras que, aunque en un principio son indispensables o parece que sean indispensables entre sí, luego alguna puede perder funcionalidad y acaba desapareciendo. Y finalmente la complejidad especificada. Esta a mí me mata un poco porque entra en conceptos de matemáticos y... En fin, quien la propuso, como veis, es el mismo tío que el de la diferencia del diseño, William Nernst, es matemático él. Y más o menos el concepto es lo mismo que la complejidad irreducible, que es comparar la evolución, bueno, o identificar la evolución como un proceso azaroso. Estoy hablando demasiado de la evolución, pero bueno, es que básicamente lo que hace esta pseudociencia es atacar directamente a la evolución. ¿Qué es lo que dice en este caso? Para resumirlo, la versión corta es que la información requiere un informador. ¿Os suena de algo? La creación requiere creador, diseño requiere un diseñador, la información requiere un informador. Pero lo que se basa es en las estructuras que llamamos macromoléculas, como por ejemplo el ADN o las proteínas. Os explico brevemente que estas macroestructuras o biomoléculas están compuestas por partes más pequeñas, ¿vale? En el caso del ADN, como tuvimos una charla la semana pasada, las partes más pequeñas o monómeros se llaman nucleótidos, y en el caso de las proteínas son aminoácidos. ¿Qué dice él? ¿Cuál es el punto de William Nernst? Dice que para que un determinado monómero o aminoácido, en el caso de las proteínas, o nucleótido, en el caso del ADN, esté en determinada posición en esa macroestructura y que luego esa macroestructura tuviese al final una función, se requiere de un informador. Y poner el ejemplo de las letras del alfabeto. Las letras del alfabeto son específicas sin ser complejas. Una frase caótica y al azar es compleja sin ser específica, y una oración con sentido y con funcionalidad, al igual que un soneto de Shakespeare, es específico y complejo, y por eso ello requiere un informador. Y bueno, la analogía con el ADN es evidente. Los nucleótidos serían específicos sin ser complejos, y después lo que viene siendo un gen que codifica una proteína después de un proceso de transcripción y solución, que se ve muy mal aquí, por cierto. La proteína que se produce al final tiene una función determinada, con lo cual esto, según él, por azar es imposible. Demasiado hablando del azar, ¿no? Y bueno, hubo un profesor de matemáticas de Estados Unidos que se tomó la molestia de rebatir estas cosas. En un artículo escribió él que es como los antievolucionistas abusan de las matemáticas. Cogió uno de sus ejemplos clásicos, que era la hemoglobina, como veis es una de las proteínas, y los aminoácidos, los monómeros, estarían aquí, ¿vale? Envueltos en estas estructuras que se llaman hélices beta. Y lo que dijo básicamente es que por azar esto sería imposible. ¿Y qué fórmula utilizó? Pues esta división de factoriales. En fin, aquí la n mayúscula sería el número total de los monómeros, y las n minúsculas serían el número de veces que se repite ese aminoácido, o bueno, ese monómero, en la estructura final. Os comento que yo intenté hacer esta división y no me salió, por lo cual la calculadora científica no admite un número tan grande como este. Y yo, bueno, en fin, dejé de hacerlo y le salió una probabilidad de 1 entre 10 elevado a 254. Por lo cual, según él, por azar, es imposible.
se tomó la molestia de coger esto, que es el argumento básico de improbabilidad, y transformarlo en algo mucho más apropiado siguiendo las tesis evolucionistas, de que de una cadena de Markov. Yo no tengo ni idea de cadenas de Markov, es un término matemático, si alguien quiere poner algún día estaría agradecido en escucharlo, porque me parece interesante, más que nada. Y básicamente he cogido estos 3 puntos que son, es en lo que se basa la evolución para aplicarlo a esa fórmula, ¿no? Y esos puntos versan en esto, que los organismos producen más descendencia de la que puede finalmente sobrevivir, que los organismos varían y esa variación es al menos una parte es heredada a la descendencia y que al final, en suma, la descendencia que varía más fuertemente en las direcciones favorecidas por el medio ambiente es la que puede sobrevivir y propagarse. ¿Qué efecto tiene esto? Pues que las variaciones favorables, por lo tanto, se acumularán en las poblaciones. Y esta es la palabra clave de este punto. Acumulativo. La evolución es un proceso de selección acumulativa. Y para que lo entendáis mejor, porque esto es un poco caótico, os dejo un vídeo de este... Porque tampoco es momento para hablar de los algoritmos genéticos, pero que sepáis que sigue ese mismo principio de selección acumulativa. Y finalmente tenemos el último punto, el universo bien afinado. A ver, no es mi campo de estudio, así que tampoco voy a hablar mucho de ello, pero como vemos, es puramente filosófico. O sea, yo el principio antrópico lo estudié cuando estaba en bachiller, por lo menos me acuerdo de estudiarlo cuando estaba en bachiller. Y nada, el universo bien afinado es el principio antrópico, pero aplicado a la cosmología. Dice algo como esto. Si en el universo se deben verificar ciertas condiciones para nuestra existencia, dichas condiciones se verifican de que nosotros existimos. En otras palabras, que las constantes universales y muchas de los factores que encontramos a lo largo de nuestro cosmos, nuestro universo, están puestos de tal forma que permitan nuestra existencia, como si alguien quisiese que existiésemos, ¿no? Y tenemos los ejemplos clásicos de la distancia de la Tierra al Sol, pero también está la atmósfera terrestre, el campo magnético e incluso el cinturón de asteroides, que van dirigidos precisamente a justificar este punto. ¿Qué pasa? Yo sin hablar mucho de física, porque tampoco tengo mucha idea, digo que a mí esto me parece pues algo corto de miras. ¿Por qué? Porque, no sé, parece que obvian la posibilidad de que en otra parte del universo se den otras condiciones para producir otro tipo de vida. Ya no digo basada en el ADN, sino siquiera basada en el carbono, que puede ser. Y además, yo dando un poco la vuelta a la tortilla, pensando en el enorme espacio experimental que es el cosmos, tener en él algún planeta con la singularidad que es el nuestro, es decir, un planeta con las condiciones como el nuestro, me parece que es bastante probable, es decir, con una probabilidad cerca del 100%. Es que es un enorme volumen experimental, y luego a eso le añadimos la teoría del multiverso, pero en fin, no me enredo más porque no es mi ámbito de estudio. Y bueno, luego también está una cosa que ya esbozó Darwin desde, bueno, en el siglo XIX era, sí, que eran los fallos del diseño. Básicamente, os comento que si yo tuviese que contratar a un diseñador, a un arquitecto o algo, para que hiciese una chapuza tan grande como la del nervio o la región anterior, yo diría que, bueno, básicamente no le pagaría, digo, no vengas más por eso. Básicamente algo como eso. Y nada, esto fue precisamente lo que originó, pues si no lo sabéis, la religión parodia pastafarismo. ¿Cómo surgió? Pues gracias a este tío que os hablé antes, que es el padre del diseño inteligente, que él mismo admitió que su objetivo era lo que querían los creacionistas desde un primer momento: pasar de la disyuntiva creación-evolución a la disyuntiva Dios versus Darwin, luego Dios versus la inexistencia de Dios, y de ahí pasar a la verdad de la Biblia y al cristianismo. Lo confesó en esta revista americana, Charles and State, y es lo que se llama la estrategia de la cuña, que no lo tenéis ahí, que está más arriba. Y básicamente lo consiguió, porque el diseño inteligente no es más que esto, es la culmen del creacionismo, es la máxima expresión de esto. Y esta teoría del diseño inteligente era impartida en Estados Unidos durante un breve periodo de tiempo por la mayor parte de los estados. De hecho, hubo un caso en Pensilvania, Dover, en la que se enseñaba el diseño inteligente como una alternativa a la evolución, y planteaba dudas tan estúpidas, con el perdón de la palabra, como que la evolución es solo una teoría. Lo había dicho antes, como si teoría en el ámbito coloquial y científico significase lo mismo, ¿no? Y fue llevado a los tribunales por 8 familias, en las que convocaron a este genetista, Kenneth Miller, y a Alan Lesner,
Y bueno, alegaron que planteaban unas cosas sobre la evolución y que ni siquiera era una teoría científica, ¿no? ¿Qué acabó diciendo el juez? Pues que el diseño inteligente, que por si acaso no lo sabéis, la diferencia con los otros casos judiciales es que por primera vez, el diseño inteligente, y no el creacionismo, fue llevado a juicio, dijo que solo han tratado de disfrazar bajo una supuesta teoría científica sus creencias religiosas de que Dios creó la vida. Hemos llegado a la conclusión de que el diseño inteligente no es ciencia y además que el diseño inteligente no puede desacoplarse de sus antecedentes creacionistas y por tanto religiosos. Bueno, esto pasó en Pensilvania, ¿no? Pues en Kansas pasó algo muy parecido, pero ahí se tomó desde otro lado, ¿vale? Este científico, un físico llamado Bobby Henderson, envió una carta al Consejo Educativo de Kansas, la que precisamente lo que hacía era criticar esta doctrina del diseño inteligente. Y el tío básicamente se inventó una religión de cero, con una religión parodia para parodiar precisamente el diseño inteligente, que es lo que se conoce como pastafarismo, en la que la deidad es un monstruo de espagueti, se llama el monstruo de espagueti volador, o monesbol en español, y básicamente para que veáis su punto, la carta abierta al Consejo Educativo de Kansas decía algo como esto: creo que todos podemos esperar con entusiasmo el momento en el que estas tres teorías reciban al mismo tiempo en nuestras clases de ciencias por todo el país y finalmente el mundo. Un tercio del tiempo para el diseño inteligente, un tercio para el monstruo de espagueti volador y un tercio para las conjeturas lógicas basadas en la abrumadora cantidad de pruebas observables. Bueno, para todo el que le interese, esta religión que al principio era parodia acabó convirtiéndose en religión legal. De hecho, en algunos países europeos, como Bélgica y creo que Suecia, bueno, no lo sé, es una religión legal y permiten a algunos de sus ciudadanos salir en documentos oficiales con un colador en la cabeza, parodiando la postura de que aquí algunos ciudadanos pueden aparecer en documentos oficiales tapándose la cara, por motivos religiosos. Y bueno, yo creo que básicamente todos debemos tener por lo menos la misma actitud frente a las pseudociencias que la que decía Bobby Henderson. Él decía: no tengo problemas con la religión, con lo que tengo problemas es con la religión que pretende hacerse pasar por ciencia. Y básicamente ese es el punto. Básicamente desde charlas divulgativas lo que tenemos que hacer es identificar lo que no es ciencia pero pretende hacerse pasar por ello, son las pseudociencias, y explicarlo. Nada, estos son algunos de los principios que tiene el pastafarismo, pero si queréis podéis leerlo en su página web oficial, que es venganza.org, ¿vale? Y nada, con esto concluyo mi presentación.